En esta semana, y vamos a entrar en un tema muy, si se quiere, un tanto polémico, se ha leído, se ha hablado, ¿no?, de la famosa Angelina Jolie, como que ha tenido un gesto heroico. Heroico yo no sé por dónde, porque en todo caso, pues los héroes son aquellos que logran inmolarse, ¿no?, por el bienestar del resto, no por uno mismo. Pero lo que sí entiendo es que ella se ha hecho pues esta operación de mama, donde se extirpan las mamas, y seguramente ya se puso sus prótesis lindas, también preciosas, para evitar la parte que es hereditaria, ¿no?, del cáncer. Tengo entendido, su madre tuvo cáncer. Bueno, se hace una prueba genética, que es de lo que vamos a conversar, y bueno, pues al ver que tiene el gen, puede minimizar, creo yo, las opciones de hacer un cáncer de mama a partir de esta operación. O sea, me parece algo muy, muy preventivo, me parece algo que Dios ha de permitir, que siendo tan bueno, pues llegue en un momento a estar como tendría que ser, al alcance de todos, ¿no?, puesto incluso por el Ministerio de Salud, porque si es algo bueno, algo que salva, que puede prevenir, bien lo merecemos que sea para todos, no solamente para unos sectores. Pero lo importante es saber en sí en qué consiste esta prueba, cuánto podemos saber si tenemos un gen o no, y cuánto podríamos prevenir, y sobre todo creo que lo que más nos importa a las madres, cuánto podríamos prevenirle a nuestros hijos. Está con nosotros la doctora Silvia Falcón. Ella es oncóloga y especialista en todo lo que es el tratamiento del cáncer de mama. ¿Es correcto, doctora? Sí, claro. Un gusto, un placer tenerla en el programa. Un gusto estar con ustedes. Doctora, sí, ¿cuánto podemos saber? Siempre escuchamos decir, claro, que otro de los factores, ¿no?, que podrían incidir en el cáncer es el factor genético, el factor hereditario. ¿Ya hay una prueba, digamos, que nos puede saber cuánto de hereditario podemos tener de carga genética? Sí, mira, Marisol, yo creo que hay que poner en contexto todo. El 90% o más del 90% de pacientes que padecen cáncer de mama no son hereditarios. Solamente del 5 al 10% de pacientes con cáncer de mama son hereditarios. Eso hay que ponerlo, mire, solamente son del 5 al 10%. Ok. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pacientes se tienen que hacer esta prueba? No es una prueba generalizada. A ver, solo hay un grupo de pacientes con factores de riesgo determinados donde uno puede predecir clínicamente que puede tener este gen. A ver, el cáncer de mama en general, porque quiero poner un poquito en contexto, porque yo sé que esto de Angelina Jolie ha llegado mucho, y mucha gente que se quiere hacer la prueba. Ajá. Ok. Entonces, mira, el cáncer de mama nosotros no sabemos aún de qué se produce, pero hay factores de riesgo. Los factores de riesgo es cualquier cosa que nos dice a nosotros que tiene mayor probabilidad de producir cáncer de mama. Hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar, como por ejemplo el hábito alimenticio, etcétera, pero hay factores de riesgo que no podemos modificar, como por ejemplo es la edad, el sexo, etcétera. Esos son factores de riesgo. La mayor cantidad de cáncer de mama en el mundo no tiene ningún factor de riesgo, o sea, por encima todavía eso. Ahora, de todos los cánceres de mama, solamente del 5 al 10% son hereditarios, o sea, los mínimos. Ok, ahora, ¿por qué son hereditarios? Porque hay un gen que se llama BRCA1 y BRCA2, que es un gen que normalmente protege el cáncer de mama, pero cuando este gen se altera, se muta, entonces tenemos un riesgo de tenerlo. Y cuando este gen se hereda, tienes mucho más riesgo. Entonces, cuando una paciente tiene determinadas características familiares, puede decir que se tiene que hacer una prueba para saber si efectivamente es portadora de este gen. Si uno tiene este gen, significa que tiene 80% de riesgo de tener cáncer de mama. O sea, es altísimo. Y tiene más o menos de 10 a 20% de riesgo de tener cáncer de ovario. Entonces, si uno se hace la prueba del BRCA y le sale positivo, su riesgo es este. Ahora, o sea, 80 mama y 10 de ovario. De ovario, o sea, es muchísimo. Si yo me voy a hacer la prueba y me dice que tengo 80% de cáncer, de riesgo de tener cáncer de mama, yo tengo que hacer 3 cosas acá. Una, o es hacerme pruebas seguidas, que en este caso no se hacen con mamografía, sino se hacen con resonancia. 2, decir, bueno, mejor me hago una mastectomía, lo que se ha hecho en Angelina Jolie, una mastectomía profiláctica. Y 3, ahora se están haciendo estudios de quimioprevención, de dar algunas drogas que podrían prevenir la posibilidad de que yo tenga cáncer de mama hereditario. Doctora, ¿y sería más completo, viéndolo desde ese enfoque, hacerse la operación de mamas y también preventivamente de ovario? Porque hay un 10% de ovario. Sí, pero acuérdate que el riesgo es muchísimo mayor que es mama, que es 80%. Ahora,
¿cómo yo sospecho, por ejemplo, yo en este momento, cómo sospecharía que yo podría tener este gen? Entonces yo tengo que ver mi historia familiar. Entonces, ¿qué paciente podrían sospechar que podría tener este gen? Por ejemplo, si yo tengo la hermana, la mamá o la hija, o sea, línea directa consanguínea, de tener en mi familia más de 2 personas que han tenido cáncer de mama, menores de 50 años. Si he tenido, por ejemplo, una hermana que ha tenido el cáncer de mama antes de los 30 años. O sea, todas esas cosas me pueden decir clínicamente que yo tengo riesgo y me tengo que hacer la prueba. O sea, no quiere decir que todo el mundo se va a tener que hacer la prueba. Bien, por ejemplo, yo le pongo el caso del ser humano que tengo más a mano, que soy yo. ¿Ya? Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, tuvo cáncer de mama, menor de 50 años. ¿Ya? Su hija, o sea, la hermana de mi papá, tuvo cáncer de mama. ¿Ya? De las hijas de ella, ninguna, pero su hijo, o sea, mi primo, el hijo de esta tía, tuvo cáncer de mama. Yo tendría que hacerme la prueba. No, pero tiene que ser línea directa, o sea, Pero es de tú. La mamá de mi papá. La mamá de tu papá. Ella es la que tuvo. Y la hermana de mi papá. Claro, lo que pasa es que hay, mira, en realidad lo que se tendría que hacer es un análisis genético de qué personas pueden tener, porque tú sabes que no toda la gente va a manifestar la enfermedad y todo. Entonces, mira, yo el consejo que le doy a la gente es la siguiente. Primero, solamente acuérdate, 5 a 10% es cáncer genético de mama, bajísimo. 2, para que uno decida hacerse la prueba, tiene que consultar a un genetista y saber cuál es su riesgo familiar para uno decir, yo me voy a hacer la prueba del BRCA. O sea, se empieza por ahí, consultar al genetista. Y tercero, si te vas a hacer la prueba, lo que es en Estados Unidos, antes de hacerse la prueba, tú tienes que consultar con tu oncólogo, con el genetista y con un psicólogo, porque tú, si te has decidido hacer la prueba, vas a decir, bueno, si a mí me sale positivo, yo efectivamente me voy a hacer mastectomía. Hay gente que dice que no, entonces mejor no me la hago. Entonces, todas esas son cosas que se están discutiendo. En realidad, no es cuestión de hacerse la prueba y de ahí, ¿qué hago si me hice la prueba? No, todas estas cosas tienen que ser consultadas. Por eso yo creo que la gente debe tener muy claro que miren, en Estados Unidos ha hecho un estudio que solamente el 2% de mujeres tienen alguna posibilidad de tener el BRCA positivo y de hacerse. O sea, mira, qué poquito. Así o sea, para que veas, o sea, que no es una cosa generalizada. Obviamente, yo creo que la gente, antes de hacerse cualquier cosa, tiene que consultar. Así es. Y saber exactamente qué decisión va a tomar si se le sale positivo. ¿Y cómo lo manejaría? Vamos a hacer una pausa y volvemos con lo más importante, tu opinión. 222-0575, 222-0580, 222-0711, 0824-802. Regresamos.